2 metros es la envergadura que alcanzan las alas de la arpía, una criatura cuyas garras poseen una potencia capaz de rivalizar directamente con la fuerza de un oso grizzly. ¿Por qué se decidió convertir a este depredador en la fuerza de vigilancia de un ecosistema en decadencia? A primera vista, la introducción de un ave de presa parece una solución lógica para controlar las poblaciones. Pero en la isla de Barro Colorado, situada en el centro del lago Gatún en Panamá, esta decisión desencadenó una serie de eventos que transformaron un refugio natural en un escenario de conflicto biológico. El origen de este fenómeno se remonta al año 1914, momento en el cual la finalización de las obras del Canal de Panamá transformó el paisaje de forma irreversible. Esta construcción creó de manera involuntaria un laboratorio viviente en el corazón del lago Gatún, aislando extensiones de tierra que antes estaban conectadas. Pero esto es solo el comienzo. La fragmentación del territorio provocó que el orden natural se fracturara debido a la desaparición total de los grandes depredadores que mantenían el control sobre las especies menores. Se puede notar cómo la ausencia de estos reguladores biológicos alteró la estructura de la isla, permitiendo que ciertas poblaciones crecieran sin restricciones. Para intentar corregir este desequilibrio provocado por la actividad humana, se tomó la determinación de reintroducir al antiguo monarca de las copas de los árboles. Se creía que, al restaurar al depredador alfa, el equilibrio del ecosistema se restablecería de forma orgánica y sin intervención adicional. Más adelante se complica. En lugar de encontrar la estabilidad esperada, el regreso del ave inició una fase de depredación extrema que superó todas las previsiones de los investigadores. Parece simple suponer que la naturaleza se ajustaría automáticamente a la presencia de un cazador de este calibre, pero en realidad, la intensidad de sus ataques alteró la dinámica de supervivencia de todas las especies residentes. El equipo de monitoreo registró cómo la frecuencia de las capturas convertía el bosque en una arena de combate constante. El proceso solo está cobrando fuerza. Los hechos ocurridos en la isla de Barro Colorado revelan la complejidad de manipular las jerarquías biológicas en espacios cerrados. Todo se vuelve más complejo al analizar el comportamiento de la arpía en un entorno donde sus presas no tienen rutas de escape hacia otros territorios. La cámara se desliza por la densa vegetación donde este cazador perfecto ejecuta sus movimientos con una precisión técnica infalible. Este escenario de estudio permite comprender qué sucede exactamente cuando un depredador de élite es colocado en un sistema que ha perdido su estructura original. El material de investigación se recopila para documentar esta transformación profunda del paraíso en un campo de pruebas. La transición hacia el análisis detallado de estas interacciones permite cerrar este capítulo de observación sobre la restauración de especies. 430 kilómetros cuadrados es la extensión total que abarca el lago Gatún, una superficie de agua que define la escala de esta obra de ingeniería. ¿Por qué fue necesario inundar una extensión de tierra tan masiva en medio del istmo panameño? A simple vista, la construcción de un canal podría parecer un simple ejercicio de excavación de una zanja a nivel del mar. Pero sin la creación de este reservorio artificial mediante el represamiento del río Chagres, el sistema de esclusas carecería del volumen de agua dulce necesario para elevar y transportar embarcaciones de gran calado a través del relieve continental. El proceso solo está cobrando fuerza. En su momento, esta masa de agua se posicionó como el lago artificial más grande del mundo y conserva hoy su estatus como uno de los reservorios más críticos fabricados por el ser humano. Se puede notar cómo el nivel del agua se mantiene constante para alimentar las operaciones diarias de tránsito. 22.000 kilómetros era la distancia que un navío debía recorrer anteriormente para navegar desde Nueva York hasta San Francisco. La ruta obligatoria rodeaba el Cabo de Hornos, enfrentando las condiciones extremas del extremo sur del continente americano. Más adelante se complica la logística sin esta vía. El impacto en la navegación marítima global resultó ser una transformación radical de las rutas comerciales establecidas.
9.500 kilómetros, es la distancia actual que recorren los buques gracias a la apertura de esta vía interoceánica. El ahorro operativo es masivo, eliminando más de 13.000 kilómetros de navegación innecesaria para cada embarcación. Se ve cómo los cargueros reducen su tiempo de travesía entre 2 y 3 semanas, lo que se traduce directamente en un ahorro de millones de dólares en costos de combustible para cada unidad de gran tamaño. Todo se vuelve más complejo al analizar el volumen de tráfico actual. 14.000 a 15.000 tránsitos anuales se registran en promedio a través de las esclusas del canal. El equipo de gestión supervisa el paso de una flota que representa entre el 5 y el 6% del comercio marítimo total de todo el planeta. Esta densidad de tráfico convierte al istmo en un punto de estrangulamiento estratégico dentro de la cadena de suministro global. 4.000 millones de dólares estadounidenses son generados anualmente por los ingresos directos de esta operación para la nación de Panamá. Estas cifras representan una fracción sustancial del presupuesto nacional, posicionando geopolíticamente al país como un eje fundamental para la economía internacional. A primera vista, los beneficios económicos parecen ser la única faceta del proyecto, pero en realidad, la infraestructura técnica ha impuesto una transformación física permanente en el entorno natural. Decenas de miles de hectáreas de selva tropical quedaron sumergidas bajo la superficie durante la fase de llenado del reservorio. Se puede observar cómo lo que antes era un bosque continuo y denso se ha convertido hoy en un mosaico fragmentado de islas lacustres dispersas. El equipo de monitoreo ambiental registra estos cambios en el paisaje que fueron el costo necesario para establecer la operatividad del sistema. El agua del lago Gatún permanece en calma mientras las embarcaciones inician su proceso de ascenso hacia las esclusas. Desde aquí, la gestión del recurso hídrico garantiza que el flujo de mercancías no se detenga, manteniendo la estabilidad del nivel del lago para la siguiente secuencia de esclusado. El material biológico sumergido y la nueva configuración geográfica cierran este ciclo de alteración del paisaje para servir al comercio global. 1.500 hectáreas. Esa es la extensión exacta de terreno que emergió como la mayor de las superficies terrestres aisladas tras la creación del Canal de Panamá. ¿Por qué el nacimiento de la isla Barro Colorado se considera un subproducto directo de una de las mayores obras de ingeniería del mundo? A simple vista, la inundación de una zona selvática parece un proceso puramente hídrico y mecánico, pero a medida que las aguas del lago Gatún ascendieron de nivel, las colinas más elevadas de la región se transformaron en islas, dando origen a este ecosistema fragmentado que hoy conocemos como Barro Colorado. Desde 1923, la isla fue designada como Estación de Investigación Biológica Tropical, pero esto es solo el comienzo. Debido a su aislamiento y características geográficas, el sitio se convirtió rápidamente en uno de los puntos de selva tropical más intensamente analizados en todo el planeta. Se puede notar cómo la densa vegetación y la abundante vida silvestre cubren cada metro cuadrado de su superficie, proyectando una imagen de conservación absoluta. A primera vista, Barro Colorado se presenta como un caso de éxito ecológico impecable, pero en realidad, la ausencia de intervención externa ocultaba un proceso degenerativo. El lugar funciona como un laboratorio vivo, donde la naturaleza parece protegida del impacto humano directo. El equipo de científicos asignado a la zona mantuvo una observación continua durante décadas, monitoreando cada cambio en la estructura del bosque. Más adelante se complica. Tras más de 50 años de seguimiento constante, los investigadores llegaron a una conclusión sombría a finales de la década de 1970. La seguridad absoluta del bosque es, paradójicamente, el mayor enemigo de la evolución biológica. Se ve cómo la estructura interna del ecosistema comenzó a degradarse cuando desapareció la presión de los depredadores naturales, lo que provocó que la ley de la supervivencia del más apto se detuviera por completo. El proceso solo estaba cobrando fuerza hacia una crisis invisible. El ecosistema conservaba un aspecto exuberante y estable en su capa exterior, pero funcionaba internamente como un zombi biológico.
se puede notar que los eslabones más críticos de la cadena trófica habían sido eliminados por el aislamiento geográfico. Esto causó que la organización del bosque iniciara una transformación negativa desde sus raíces. Todo se vuelve más complejo cuando se entiende que un sistema sin desafíos externos pierde su capacidad de renovación. Bajo la apariencia de una selva virgen, los mecanismos de selección natural dejaron de operar de manera eficiente. El material biológico de la isla se estancó, alterando la composición de las especies vegetales y animales de forma irreversible. Esta etapa de investigación reveló que la protección total puede ser tan destructiva como la intervención directa. Así, el estudio del entorno permite comprender los riesgos de los ecosistemas fragmentados antes de que pasen a la siguiente fase de degradación. 3 veces. Esta es la cifra mínima en la que la densidad de los monos aulladores en Barro Colorado supera a las poblaciones que habitan en los bosques continentales de Panamá. ¿Por qué se ha producido este fenómeno de saturación biológica en un entorno insular tan delimitado? A primera vista, la ausencia de enemigos naturales parece una ventaja evolutiva ideal para cualquier especie. Pero en realidad, la eliminación de los grandes depredadores ha desencadenado una explosión demográfica descontrolada que los ecologistas describen como un desbordamiento de la capacidad de carga biológica de la selva tropical. La población de primates en la isla, centrada específicamente en los monos aulladores y los capuchinos de cara blanca, inició un ascenso numérico constante que no encontró freno. Se puede notar cómo sus llamadas resuenan a través de toda la superficie terrestre de la isla, perdiendo su función original de advertencia contra peligros externos para convertirse en señales de dominancia absoluta sobre el territorio. Más adelante se complica. Las tropas de primates han expandido sus áreas de búsqueda de alimento de manera agresiva, explotando cada recurso disponible en el ecosistema. El equipo de investigación observa cómo los animales consumen desde hojas jóvenes y frutas maduras hasta los brotes recién nacidos en el suelo del bosque. El proceso solo está cobrando fuerza. Los estudios realizados sobre la regeneración forestal en la estación biológica registraron una caída drástica en la supervivencia de las plántulas. Para ciertas especies de árboles que toleran la sombra, la cantidad de árboles jóvenes que logran alcanzar la madurez descendió en más de un 70% en comparación con los bosques de control situados en tierra firme. 70% de reducción en el crecimiento forestal representa un cambio estructural profundo en la mecánica del ecosistema. Se ve cómo la densidad extrema de primates en el dosel forestal fue interpretada inicialmente como un símbolo de éxito en la conservación ambiental. Todo se vuelve más complejo. Con el paso del tiempo, las consecuencias negativas de este crecimiento artificial comenzaron a manifestarse con claridad técnica. Altas densidades de población provocaron una competencia interna intensa por los recursos y un aumento en la frecuencia de comportamientos agresivos entre los individuos. Se puede notar cómo el aislamiento prolongado de la población ha derivado en una disminución crítica de la diversidad genética. Los científicos determinaron que este grupo no representaba una población saludable, sino una burbuja biológica en expansión constante. Pero esto es solo el comienzo. Según las leyes de la naturaleza, toda saturación poblacional de este tipo alcanza un punto de ruptura inevitable donde la estructura colapsa. El equilibrio del ecosistema se ha visto alterado por este exceso de biomasa animal que consume la base de la futura vegetación. El material biológico de la isla se encuentra en un estado de tensión interna mientras la regeneración del bosque se detiene. El proceso pasa suavemente a la transformación final. 8 especies de primates habitan el ecosistema de Barro Colorado, pero hacia el final del siglo XX, los científicos comenzaron a registrar un descenso silencioso y constante en sus poblaciones. El equipo de monitoreo no detectó huellas de depredación externa ni señales de conflictos territoriales violentos entre las manadas. ¿Por qué una comunidad protegida empezaría a desvanecerse sin un enemigo visible? A primera vista, el entorno parecía un refugio perfecto,
pero la causa del declive residía en la estructura interna de una población que ya había superado la capacidad de carga del territorio insular. Las densidades excesivamente elevadas de individuos incrementaron de forma exponencial la prevalencia de diversas enfermedades en el grupo. Al mismo tiempo, se puede notar cómo los recursos alimenticios disponibles en la selva se volvieron progresivamente más escasos y de menor calidad nutricional. Este proceso solo estaba cobrando fuerza. La falta de nutrientes y el estrés biológico derivaron en un debilitamiento generalizado de la salud y en una caída drástica del éxito reproductivo de las hembras. Barro Colorado todavía conservaba un aspecto exterior exuberante y profundamente verde para los observadores externos. Pero esto es solo el comienzo de la degradación, ya que internamente el delicado equilibrio del ecosistema había empezado a fracturarse de manera irreversible. Se ve cómo la salud del bosque se desmorona desde sus cimientos invisibles, mientras los animales pierden peso y vitalidad. Todo se vuelve más complejo cuando el desequilibrio se vuelve crónico. Sin necesidad de la presencia de grandes depredadores que regulen las cifras, el desajuste generado por la propia superpoblación fue suficiente para desestabilizar el sistema. Se puede notar cómo el equipo de investigación documenta este paraíso seguro, transformándose en un escenario de degradación lenta y carente de ruido. El proceso de debilitamiento se extiende por las ramas de los árboles de manera uniforme a medida que la competencia por la supervivencia se intensifica. La degradación avanza sin que intervengan factores externos al aislamiento de la isla. El desequilibrio biológico interno actúa como el motor principal de la caída poblacional en este laboratorio natural. Transición al siguiente nivel. Las cifras de natalidad continúan su descenso bajo la presión de un hábitat que ya no puede sostener la vida que alberga. El material biológico de la isla se ajusta ahora a una nueva y más dura realidad ambiental. 2 metros. Esa es la envergadura que alcanzan las alas de la arpía, el superdepredador reintroducido para rescatar un ecosistema agotado. ¿Para qué devolver a un cazador de tal magnitud a las selvas de Centroamérica? A primera vista, la introducción de un depredador parece una medida arriesgada para la fauna local. Pero sin la presencia de este regente de las alturas, el equilibrio biológico se desmorona, permitiendo que las poblaciones de niveles inferiores crezcan sin control y degraden el entorno de forma irreversible. La arpía no es un ave de presa convencional bajo ninguna medida técnica. Posee garras que se extienden por más de 13 centímetros de longitud, superando en tamaño a las de un oso pardo. Se puede notar cómo estas extremidades están diseñadas para ejercer una presión letal sobre sus presas en fracciones de segundo. El proceso de caza solo está cobrando fuerza. Todo su organismo constituye una arquitectura evolutiva orientada a un único objetivo físico: la dominación absoluta del dosel forestal. Se ve cómo el ave maniobra entre las densas ramas con una agilidad que contradice su envergadura. Este es un reino donde ningún otro depredador puede ejercer una rivalidad real o efectiva debido a las restricciones de movilidad y potencia. Más adelante se complica. El despliegue de estos ejemplares en la zona de Barro Colorado envió una señal biológica definitiva a todo el estrato inferior. La era de la seguridad artificial, provocada por la ausencia de depredación, llegaba a su fin de manera abrupta. Parece un proceso simple de liberación, pero en realidad requiere una logística científica de alta precisión. Cada individuo reintroducido pasó por un proceso de crianza controlada bajo estrictos protocolos de aislamiento. Los científicos instalaron dispositivos de seguimiento electrónico en el plumaje de las aves antes de su liberación. El equipo monitorea gradualmente cada desplazamiento aéreo y cada secuencia de caza mediante señales de satélite constantes. Se puede notar cómo los datos fluyen hacia las estaciones de control, registrando la altitud y velocidad de cada descenso en picado. Y esto no es el límite. Esta tecnología permite documentar la forma exacta en que estas aves se reintegran en un sistema que careció de su nivel regulador más alto durante décadas.
La cámara se desliza a lo largo de los mapas de calor que generan los rastreadores, revelando patrones de territorialidad recuperados. El ecosistema comienza a reaccionar ante la presión selectiva que solo un depredador de este calibre puede imponer. El seguimiento técnico asegura que la transición del ave hacia su estado salvaje se complete con éxito, permitiendo que el ciclo natural recupere su estructura original sin prisa. 10.000 hectáreas de selva primaria intacta. Esa es la extensión territorial mínima que requiere una sola pareja reproductora de águilas arpía para poder cazar, anidar y criar a sus polluelos con éxito. ¿Por qué se volvió indispensable la reintroducción de esta especie en su entorno natural? A primera vista, la desaparición de un depredador dominante podría parecer un evento aislado, pero en realidad responde a una crisis estructural profunda que afecta a los niveles más altos de la cadena trófica. Estas aves no poseen la capacidad biológica para subsistir en fragmentos de bosque pequeños o divididos, ya que su ciclo de vida está intrínsecamente ligado a la continuidad de los ecosistemas de dosel. El proceso de degradación ambiental solo cobró fuerza durante el siglo XX. Se puede notar cómo la deforestación masiva y la construcción de infraestructuras críticas, como el Canal de Panamá, fracturaron el hábitat original en secciones aisladas y desconectadas entre sí. El equipo de monitoreo biológico registra cómo este fenómeno de fragmentación impidió el flujo genético y la búsqueda de alimento. Más adelante se complica, pues para mediados de la centuria pasada, el águila arpía prácticamente se había extinguido del territorio panameño. Cuando el espécimen que domina la parte superior de la cubierta forestal desaparece, la estructura biológica que antes se mantenía protegida comienza a debilitarse de manera inmediata. El equipo científico observa cómo la ausencia del depredador altera la regulación de las poblaciones de presas. Pero esto es solo el comienzo. La recuperación de esta especie no se limita únicamente a la conservación de un ave de gran envergadura, sino que representa un movimiento técnico para estabilizar el sistema completo. Preservar al águila arpía equivale a mantener la integridad funcional de la selva tropical para evitar un colapso sistémico definitivo. Se ve como cada esfuerzo de reintroducción busca restablecer el equilibrio perdido en las últimas décadas. En esta etapa no termina el trabajo de recuperación, ya que la restauración del hábitat debe avanzar en paralelo a la liberación de los ejemplares. El proceso de protección del ecosistema continúa su curso mediante la vigilancia constante de las áreas protegidas. 2,5 metros es la envergadura que alcanzan las primeras águilas arpías al desplegar sus alas sobre los cielos de Barrow, en Colorado. Este despliegue marca el inicio de una confrontación física y territorial contra los primates, quienes hasta ese momento ejercían como los gobernantes temporales de la cobertura forestal. ¿Para qué modificarían estas aves sus patrones de vuelo en un entorno tan denso? A primera vista, el bosque ofrece infinitos escondites para las presas, pero sin un cambio en la jerarquía de depredación, el ecosistema carecería del equilibrio necesario que imponen estas rapaces mediante una presión constante sobre las copas de los árboles. Los monos aulladores se ven forzados a cambiar sus hábitos de forma drástica. Anteriormente, estas tropas de primates solían descansar en las partes más altas de la vegetación para absorber la radiación solar, pero esa costumbre los transformó en objetivos biológicos casi perfectos para el ataque desde el aire. El proceso de caza solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo el movimiento de las ramas se detiene cuando un águila se posiciona en su percha de observación. Datos técnicos obtenidos mediante dispositivos de seguimiento satelital confirman una realidad operativa letal para los grupos de simios. Las águilas arpías funcionan como unidades de eliminación profesional que no dependen del ruido ni de las persecuciones de larga duración para obtener resultados. Más adelante se complica la supervivencia de las presas. El equipo de rastreo registra que estas aves ejecutan la técnica de emboscada con una precisión mecánica absoluta. Un ejemplar de arpía puede permanecer en una inmovilidad total sobre una rama durante varias horas consecutivas. Sus ojos, con una agudeza visual extrema,
logran atravesar múltiples capas de follaje denso para localizar objetivos específicos. Se ve cómo la rapaz mantiene una quietud absoluta mientras procesa la información del entorno. Todo se vuelve más complejo cuando el ave decide iniciar el descenso. El ataque se produce de forma súbita y explosiva en el momento exacto en que la presa queda vulnerable. Las estadísticas recopiladas durante la fase inicial de reintroducción muestran una eficiencia operativa sumamente alta. Se ha documentado que las hembras alcanzan una tasa de éxito en la caza de casi el 50%, mientras que los machos registran valores que oscilan entre el 35 y el 40%. Y esto no es el límite de su capacidad de impacto en el ecosistema. Estas cifras representan uno de los niveles de efectividad más elevados entre las aves de presa de gran tamaño. En promedio, cada individuo asegura una captura exitosa en un intervalo de entre 3 y 5 días. La dieta de estas aves se concentra de manera sistemática en 3 grupos principales de animales: las tropas de monos aulladores, los capuchinos de cara blanca y los perezosos constituyen el núcleo fundamental de su biomasa de alimentación. Transición al siguiente nivel. El equipo de monitoreo observa que la presión selectiva de las águilas altera incluso los horarios de desplazamiento de los mamíferos arbóreos. A primera vista, la presencia de las arpías parece una perturbación externa, pero en realidad es un mecanismo de control biológico necesario para la salud del bosque. Las garras de estas aves, capaces de ejercer una presión de cientos de libras por pulgada cuadrada, garantizan que la captura sea definitiva. Se puede notar cómo el equilibrio de la población de primates se estabiliza gradualmente bajo esta nueva dinámica de depredación. El flujo de energía en la cadena alimenticia de Barrow continúa su curso de manera constante. 8 milímetros de espesor en el follaje marcan ahora la diferencia entre la supervivencia y la muerte para los primates del bosque. Sin embargo, el cambio más trascendental en el ecosistema no fue la cifra exacta de ejemplares eliminados, sino la transformación radical en el comportamiento de los supervivientes. El miedo, actuando como un instinto de supervivencia primario, regresó de manera oficial a la selva. ¿Por qué el temor de un solo depredador puede reorganizar un paisaje entero? El instinto suele ser el regulador más eficiente de la naturaleza. Este impulso obliga a las especies a abandonar hábitos arriesgados, garantizando que el equilibrio se mantenga incluso bajo una presión extrema. A primera vista, la alimentación en las capas superiores del bosque parece una ventaja evolutiva innegable. Allí, las hojas jóvenes y la luz solar son más abundantes para los monos. Pero en realidad, la presencia del depredador obligó a las tropas a retirarse hacia niveles inferiores, donde la vegetación densa actúa como un escudo contra la mirada de la águila arpía. Se puede notar cómo los primates se volvieron más silenciosos y aumentaron su vigilancia de forma constante. El proceso solo está cobrando fuerza. Cada vez que una sombra se desplaza sobre la parte superior del dosel, las tropas completas activan alarmas sonoras e inmediatamente desaparecen entre la cobertura vegetal. El equipo biológico de la selva responde ante este estímulo visual con una coordinación mecánica. Se ve cómo el movimiento en las copas de los árboles se detiene por completo ante el siseo del viento que precede al ataque. Pero esto es solo el comienzo. Esta dinámica constituye la esencia de lo que los científicos denominan una cascada trófica. Al cambiar el lugar donde los monos se alimentaban, la presión sobre el dosel superior disminuyó drásticamente. Las especies de plantas que habían sido sobreexplotadas durante mucho tiempo finalmente encontraron una oportunidad para recuperarse. En esta etapa no termina la transformación del entorno. Se puede notar cómo las semillas comienzan a germinar en áreas antes devastadas por el consumo excesivo. Las aves pequeñas y los insectos, que anteriormente habían perdido la competencia por los recursos frente a los monos, iniciaron un regreso gradual al ecosistema. El equipo de organismos polinizadores retoma sus funciones mecánicas sobre la flora en recuperación. Todo se vuelve más complejo. El miedo infundido por la águila arpía
funcionó como el pegamento estructural que reconectó el ecosistema fragmentado. Esta presión psicológica obligó a cada organismo a funcionar nuevamente dentro de su rol biológico adecuado. El metal invisible del instinto forjó una cadena de interdependencia renovada. Así, el equilibrio biológico alcanza la preparación para la forma definitiva, permitiendo que la vida continúe su ciclo sin prisa. 30%, esa es la alarmante tasa de reducción que experimentaron algunas tropas de monos aulladores apenas iniciada la reintroducción de la gran rapaz. ¿Por qué el regreso de un depredador natural, que debería ser un signo de salud, desató un colapso tan violento en el ecosistema? A primera vista, la presencia del águila arpía es el componente faltante para la restauración biológica, pero en realidad, el entorno de la isla de Barro Colorado había operado con tales distorsiones durante décadas que la llegada del cazador actuó como un choque térmico destructivo sobre un equilibrio frágil. La estructura social de los primates se fragmentó cuando los individuos adultos, fundamentales para la cohesión del grupo, fueron eliminados de forma sistemática por las garras del ave. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la ausencia de estos ejemplares maduros desestabiliza la jerarquía de la tropa, dejando a los individuos jóvenes sin guías experimentados para la búsqueda de alimento y la defensa. Esta drástica disminución de la población de monos aulladores impactó de inmediato en la botánica de la selva tropical. Diversas especies de plantas dependen casi exclusivamente de estos animales para la dispersión de sus semillas y su posterior reproducción. Al reducirse la cantidad de primates, la cadena de transporte de semillas se detuvo, provocando que los frutos se pudran en el suelo del bosque sin germinar. Todo se vuelve más complejo. Pequeños mamíferos y otras especies menores, que anteriormente encontraban un refugio indirecto bajo la vigilancia y el volumen de los densos grupos de monos, se convirtieron repentinamente en objetivos secundarios para las águilas arpías. Se ve como la sombra de la rapaz se proyecta sobre niveles inferiores del dosel, capturando presas que antes estaban fuera de su radar principal de caza. Más adelante se complica. En lugar de una transición fluida hacia el equilibrio sistémico, el bosque lluvioso se sumergió en una fase desconocida de caos ecológico total. El equipo de investigación registró una pérdida de entre el 30 y el 40% en la densidad de las tropas de monos en tan solo los primeros meses de observación. Se puede notar cómo la vegetación comienza a cambiar su patrón de crecimiento ante la falta de dispersores activos. La presión de la depredación se extendió por cada estrato del ecosistema de la isla, afectando la supervivencia de múltiples especies interconectadas. El equipo monitorea gradualmente cómo la desaparición de los roles sociales, clave en los primates, altera incluso los patrones de vocalización y movimiento en la selva. El proceso de reajuste biológico sigue su curso de manera impredecible. Así concluye una de las etapas clave de la observación del impacto de los superdepredadores en entornos cerrados. El ecosistema se encuentra ahora en una fase de transformación profunda que determinará su configuración futura. El material biológico de la isla se desplaza hacia una nueva fase de procesamiento natural, donde las jerarquías deben ser reconstruidas desde cero. 8.000 hectáreas. Esa era la extensión aproximada que el equipo técnico consideró inicialmente suficiente para el proyecto de reintroducción del águila arpía en Barrow, Colorado. ¿Por qué se tomó la decisión de suspender una iniciativa que ya se encontraba en pleno periodo de implementación activa? A primera vista, los resultados técnicos no indicaban un fallo operativo en la adaptación de las aves al entorno. Sin embargo, la realidad física del terreno se impuso sobre la planificación, revelando que la isla resultaba extremadamente pequeña para albergar a un depredador de la escala y envergadura de la arpía. La suspensión del programa no derivó de una falta de éxito biológico, sino de una limitación geográfica insuperable. El proceso solo estaba cobrando fuerza cuando las aves comenzaron a traspasar sistemáticamente los límites establecidos de la isla. Se puede notar cómo los ejemplares, siguiendo sus instintos naturales de expansión territorial, se aventuraban con frecuencia hacia asentamientos humanos cercanos.
Esta conducta exponía a las águilas a un riesgo letal constante ante la posibilidad de ser abatidas por armas de fuego en zonas habitadas. Más adelante se complica, pues el análisis técnico reveló problemas estructurales más profundos en la gestión de la especie. Mantener una población estable de águilas arpías dentro de un área tan fragmentada y reducida era un objetivo genéticamente inviable para el largo plazo de la colonia. Los científicos comprendieron gradualmente que, aunque el ave había cumplido su función de fuerza de policía ecológica con una eficiencia notable, la intervención humana no podía limitarse a liberar a un gran depredador en lo que técnicamente funcionaba como una jaula de gran tamaño. Todo se vuelve más complejo al constatar que la naturaleza no se restaura automáticamente bajo estas condiciones de aislamiento. El experimento concluyó con un profundo sentimiento de pesar entre los investigadores involucrados, pero su finalización permitió obtener una cantidad masiva de datos científicos de un valor incalculable para futuros proyectos. Se ve cómo la investigación demostró que la conservación moderna no consiste únicamente en la preservación aislada de los restos biológicos de un ecosistema. El proceso de aprendizaje subraya la necesidad técnica de proteger la red completa de relaciones complejas que sostienen la vida. Estas conexiones sistémicas a menudo solo revelan su verdadero valor operativo y biológico una vez que han desaparecido por completo del entorno natural. El material de estudio acumulado ahora sirve como una base teórica sólida para entender los límites de la restauración activa. El proyecto cierra esta fase, abriendo el camino a una comprensión más integrada de los hábitats a gran escala. La historia de Barro Colorado no constituye un fenómeno aislado en la gestión ambiental moderna. Representa simplemente uno de los múltiples intentos por rectificar ecosistemas que han sido desviados de su curso natural debido a las intervenciones humanas previas. ¿Por qué bajo condiciones geográficas distintas, estos esfuerzos similares han producido resultados diametralmente opuestos? A primera vista, la lógica de intervención parece uniforme, pero la realidad técnica de cada terreno dicta el éxito o el fracaso de la operación. El ejemplo de mayor renombre ocurre en el Parque Nacional de Yellowstone, donde la reintroducción del lobo gris a mediados de la década de 1990 se transformó en un referente global de restauración ecológica efectiva. Lo que resulta más llamativo es que el procedimiento técnico de reintroducción fue esencialmente idéntico al de otros proyectos menos afortunados. Tanto en las vastas extensiones de Yellowstone como en el entorno controlado de Barro Colorado, el personal técnico introdujo nuevamente a un depredador alfa con el objetivo preciso de restablecer un orden biológico que había sido fragmentado. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar cómo un sistema se reequilibra gradualmente con el paso de las décadas, mientras que el otro se ve obligado a detener el experimento de manera abrupta. La divergencia fundamental no se encontraba en la genética o el comportamiento de las especies reintroducidas, sino en el contexto ecológico y los parámetros físicos del entorno. Yellowstone funciona como un sistema abierto, de dimensiones inmensas y con una conectividad fluida, que otorga espacio suficiente para que las especies se desplacen y adapten. El equipo de monitoreo observa cómo la fauna utiliza los corredores naturales para regular su propia densidad poblacional. En contraste, Barro Colorado se caracteriza por ser un espacio reducido y aislado, donde las dinámicas están forzadas a cambiar con una velocidad excesiva. El proceso solo está cobrando fuerza al revelar una lección fundamental para la ingeniería ambiental. En las tareas de conservación no existen soluciones universales que puedan aplicarse de forma genérica a cualquier territorio. Una determinación técnica que resulta acertada para un ecosistema específico puede transformarse en un error crítico en otro si se ejecuta sin una comprensión absoluta de la escala, la conectividad y los límites naturales. Se ve cómo la escala influye directamente en la resiliencia de la cadena trófica ante la llegada de nuevos depredadores. Si el área es limitada, la presión sobre las presas se intensifica rápidamente, sin permitir periodos de recuperación biológica.
Transición al siguiente nivel. La infraestructura natural de un parque nacional permite una amortiguación que un entorno insular o fragmentado simplemente no puede sostener mecánicamente. El análisis de estos datos permite ajustar las estrategias de intervención futura para evitar colapsos sistémicos. El material científico acumulado en estas experiencias se integra ahora en los protocolos de gestión de hábitats de todo el mundo, permitiendo que la planificación sea más precisa y menos dependiente del azar geográfico. El estudio de estos contrastes finaliza esta fase de observación técnica. 8.000 metros sobre el nivel del mar es la altitud que alcanzan las cumbres que rodean Barrow, Colorado, donde la intervención humana alteró el equilibrio biológico de forma irreversible. ¿Por qué la eliminación sistemática de los depredadores naturales resultó en el colapso total de este entorno específico? A primera vista, la creación de un espacio libre de amenazas biológicas parecía la solución ideal para proteger la fauna local, pero en realidad, la ausencia de control poblacional transformó un ecosistema estable en una trampa biológica sin salida. La cadena de eventos en Barrow demuestra que la naturaleza no es una estructura mecánica que el ser humano pueda desarticular y volver a ensamblar de acuerdo a su conveniencia técnica. Se puede notar cómo la vegetación desaparece gradualmente bajo la presión de especies que se multiplican sin restricciones, agotando los recursos del suelo. Pero esto es solo el comienzo. La degradación del terreno se acelera cuando las raíces dejan de sostener la tierra, provocando una erosión que los ingenieros forestales no pueden detener con métodos artificiales. Un entorno sin depredadores se convierte, paradójicamente, en una sentencia de muerte lenta para la biodiversidad local a largo plazo. Se ve cómo el equipo de monitoreo registra la caída en la salud de los ejemplares debido a la sobrepoblación y la escasez de nutrientes. Más adelante se complica. Las enfermedades se propagan con mayor velocidad en grupos densos, diezmando a las poblaciones que originalmente se pretendía resguardar. El proceso de deterioro ecológico en esta región de Colorado sirve como una evidencia técnica sobre la complejidad de los sistemas biológicos interconectados. El equipo científico observa cómo la calidad del agua en los arroyos cercanos disminuye por la falta de filtración natural de las plantas. Todo se vuelve más complejo. La pérdida de una sola pieza en la estructura trófica desencadena fallos en cascada que afectan hasta los microorganismos del sustrato. Desde aquí, la transformación del paisaje de Barrow queda como un registro documental de los límites de la gestión ambiental humana. La estabilidad del terreno y la recuperación de la flora nativa requieren ciclos naturales que no pueden ser replicados por maquinaria o intervención directa. El material biológico de la zona intenta adaptarse, pero la velocidad del cambio supera la capacidad de regeneración del ecosistema. Así concluye una de las etapas clave de la observación en este sector, dejando el terreno listo para estudios posteriores sobre la restauración de hábitats.